de la tecnología tiene este espacio que nos informa y quedamos un poco, no tan por fuera, ¿no? Al contrario, entendemos lo que está pasando en el mundo y sobre todo también lo que está sucediendo en nuestro país. ¿Qué tanto tiene que ver Uruguay, no? Hay diferentes advertencias. Ya les hago spoiler alert, algunas advertencias que llegaron a nuestro país, por ejemplo, con el uso de nuevas tecnologías. Así que bueno, está buenísimo aprender de eso. Y también TikTok, lo que está pasando en el mundo con TikTok, ¿no? Esta red social que bueno, nos ha invadido con cosas buenas y con cosas no tan buenas. ¿Cómo andas, Agus? ¿Cómo estás, Juanpi? Excelente. Bueno, yo extrañaba que hace un tiempito Sí, hace que tiempo no que estaba viniendo por acá. Bien, nos encanta tenerte, la verdad que está buenísimo. Bueno, vos sabés que yo soy muy fan de este espacio y además soy un gran usuario de TikTok, así que me gusta consumir y bueno, me interesa saber qué es lo que está pasando con esta plataforma en el mundo. Bueno, ese es un gran tema y hay preocupación a nivel global, ¿no? Un poco para dar en contexto, antes de entrar bien en la parte como más técnica de TikTok, es es una aplicación que en realidad es de origen asiático, o sea, específicamente de China. Cuando surge esta aplicación, en realidad surge por una app que se llama Douyin, que se hizo específicamente, o sea, un algoritmo pensado para usuarios, o sea, público chino. Bien. ¿Por qué hago este énfasis? Porque es un algoritmo que obviamente tiene restricciones. O sea, significa, está pensado para que los usuarios puedan ver contenido que está habilitado o permitido por el gobierno asiático. Mira. Entonces, bueno, pero sí es muy similar, en realidad la estética es igual. Y tiene como esos distintos feeds, por decirlo de una manera, que uno es, por un lado, vos podés ver el contenido de tus amigos, por otro lado, ves ver el contenido de las personas que seguís, y por otro lado, puedes ver la sección de sugerencias que se menciona como un para ti, que lo que hace es habilitar contenido o videos de usuarios que no son tus amigos ni tus seguidores, pero que el algoritmo detecta que pueden llegar a ser de tu interés. ¿Eso en cuál de las plataformas? Eso está tanto en Douyin en las dos. como en TikTok. La única Perfecto. diferencia es cómo se entrena el algoritmo. Bien. Primero por un tema cultural, porque obviamente los intereses son distintos dependiendo de los países o las regiones, pero además también de vuelta, porque obviamente la que se aplicó para China tiene un criterio más restrictivo, sin embargo la que se aplica a nivel global es más abierta y no aplica las restricciones, que es justamente, como decía, ese algoritmo que está preprogramado, que decide qué videos mostrarnos, lo que hace es hacer un estudio muy exhaustivo de nuestro perfil. ¿Qué contempla ese estudio? No contempla solamente los videos, por ejemplo, que compartimos, que descargamos o que podemos llegar hasta repostearlo, por decirlo de una manera, Sí, claro. sino compartir me refiero también porque TikTok te da la posibilidad de compartir videos en otras redes, o sea, por ejemplo, WhatsApp o lo que fuere, porque a veces ayuda a la difusión. Pero además de eso, también lo que hace es, por ejemplo, ver cuánto tiempo estás dentro de cada uno de esos videos. O sea, eso significa que a medida que aparecen las sugerencias, si vos pasas rápido es un video que no fue de tu interés. Sin embargo, si vos te detenés sobre ese video, ahí sí detecta el interés y ver por cuánto tiempo estuviste viéndolo, si hiciste repeticiones del video, etcétera. Toda esa información ayuda a perfilar. ¿Y qué hace? Ayuda a conectar. Y esto logra de que haya personas de que, por ejemplo, consigan miles de seguidores en cuestión de, capaz que de días o de meses. Y de negocios que también lleguen a generar una visibilidad, mismo hasta global, de una manera que es alarmante comparado a lo que antes capaz que costaba generar toda esa visibilidad. Realmente es impresionante. Yo tengo muchos ejemplos de ese crecimiento en muy corto plazo. Por ejemplo, hay unos vendedores de sillones acá en nuestro país, que yo los he visto y su cuenta en TikTok se disparó, pero estoy hablando de miles y miles y miles de seguidores, y eso, lo que logra TikTok, esta viralización, que se traslada a otras redes, que la gente los busca después en otras redes, que no es lo más fácil el trasladar tu público de un lugar al otro, ¿no? Tu comunidad, esto que decimos, y en TikTok pasa. Bueno, pero de vuelta, hay un punto que hay que tener en cuenta a medida que vayamos hablando de esto. En TikTok pasa. ¿Y qué significa eso? Que nosotros a TikTok le estamos dando información de otras redes. Claro. O sea, no solamente tiene nuestra actividad sobre la aplicación misma, sino además sobre las aplicaciones donde nosotros compartimos contenido o que las vinculamos, pues justamente nos facilita poder exhibir todo eso que nosotros estamos en cierta medida realizando dentro de la plataforma. Y eso es importante porque, ¿qué sucede? Yendo al caso concreto, por ejemplo, ahora de lo que resuene un poco en medios, que es el tema de Estados Unidos. Cuando está el gobierno de Donald Trump, esto para ubicarnos es más o menos 2020, él ya había solicitado prohibir la aplicación TikTok dentro de lo que era el marco de Estados Unidos. Mira. ¿Por qué? Porque considera que dentro de TikTok es propiedad de una empresa que se llama ByteDance, que es China. Esta empresa, en realidad, dentro de sus accionistas hay mucho de capital privado, pero también tiene mucha influencia el gobierno chino. De lo cual el gobierno, por lo que es, por ejemplo, la ley de comercio exterior, tiene mucho peso en decir, por ejemplo, si la empresa se vende o no. O sea, puede poner como una especie de veto.
Así también puede solicitar mucha información de datos de los usuarios, alegando que tiene que ver con el tema de la fuerza pública. Entonces vos estás sacando a todos estos usuarios esta posibilidad de poder justamente difundir, establecer sus negocios, etcétera. A partir de eso quedó bloqueado esa prohibición y después pasamos a otros gobiernos. Hoy, estando con Joe Biden, se vuelve a plantear esto y se aprueba una ley. Esa ley en realidad lo que contiene son medidas que vinculan la fuerza pública y la seguridad de los ciudadanos americanos. Dentro de ellas, por ejemplo, se establecen ayudas a Israel, toda la parte de lo que hay sí, congestión a nivel guerra en el mundo. Pero además también incluye esto de poder, en cierta medida, gestionar o prohibir o vetar estas plataformas que pueden llegar a ir contra todo lo que está vinculado con la fuerza pública o la seguridad de sus ciudadanos. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron un plazo de gracia de más o menos unos 9 meses, donde TikTok tiene 2 opciones. Una es o vender la plataforma y que no esté más bajo poder o bajo ese posible poder o presión del gobierno chino, o efectivamente cortar los servicios vinculados a Estados Unidos. Y ahí de vuelta hay todo un tema, porque volviendo un poquito al tema del 2020, cuando sucede eso, TikTok muestra un poco de buena fe y dice, bueno, ¿saben qué? Si yo veo esta preocupación, ustedes tienen esta casuística donde pueden comprobar de que hubo casos de riesgo, lo que voy a hacer es empezar a generar un algoritmo que sea solo para Estados Unidos, que se llama Proyecto Texas. Entonces nosotros, por ejemplo, si hacemos como un mapa global, tenemos el algoritmo de Estados Unidos, que vendría a ser Proyecto Texas, el algoritmo global, donde estamos nosotros, nosotros entramos, claro. Y después el algoritmo chino, que es la aplicación de Douyin. Wow. El de Estados Unidos lo que hicieron fue no solamente cambiar el algoritmo y supuestamente entrenarlo solamente con datos de ciudadanos americanos, sino que además lo que hicieron es mudar los servidores para Estados Unidos, que eso es algo que nunca TikTok había hecho. ¿Qué significa esto? Que el respaldo de la información le queda a Estados Unidos. Se guarda en territorio americano y no está guardado en territorio asiático, como sí nos pasa a nosotros. Bien, ok. O sea, nosotros hoy en el contexto estamos con algoritmo global, sin restricciones, sin todas estas protecciones que se está haciendo para Estados Unidos. Y además los servidores están fuera. Igual te soy sincero, que quede en Estados Unidos o en China me preocupa de igual manera, digo, siendo de acá. Claro, yo creo que cualquiera de las dos potencias me dan... bueno, cualquiera de las dos claramente tiene su regulación en lo que está vinculado con la fuerza y con la seguridad pública, entonces ambas pueden solicitarlo. La única diferencia es que generalmente Estados Unidos, ser un país más de Occidente, tiene como procedimientos a seguir. El otro es más dictatorial, no autoritario, o sea, en el sentido de que ellos solicitan la información y a veces no hay ni que explicar por qué. Claro, eso hay que otorgársela. Miedo, por supuesto. Entonces eso a veces es lo que capaz que hace como una diferencia. Más ruido. Entre ambos países. Pero esto lo increíble de todo esto es ver cómo hoy por hoy pensamos en una aplicación que capaz que lo vemos como algo totalmente banal, que decimos, yo entro a TikTok para mirar videos. Me río, jajaja, me río. Claro, y es más, me entretiene, puedo compartir con mis amigos, un montón de temas, pero pensar que eso trasciende a lo que es justamente una lucha de poderes entre dos potencias mundiales, eso es lo que más alarma, porque no es algo que es claro a la vista. Impacta muchísimo. Claro. Y la gente acá obviamente se empezó a preocupar también de qué pasa con mi cuenta, sobre todo esto que decíamos, la gente que usa la cuenta para su trabajo, su oficio, me lo van a bloquear, no me van a bloquear. Por ahora no, porque quedamos a la deriva, no sabemos ni nada nosotros. Exacto. No, y ahí lo importante es primero aprender, por ejemplo, qué significa cuando bloquean una plataforma. Primero depende de cómo la plataforma visualiza o segrega de saber dónde estás vos. O sea, vos te ubica por cómo te haces el usuario, por tu dirección de IP, o sea, dónde te conectás. O sea, todo eso interfiere en ver cómo efectivamente se decide si entras dentro del bloqueo o no. Pero además de eso, también, generalmente cuando se bloquean aplicaciones, no páginas web, porque ahí es distinto y es más fácil. Pero cuando son aplicaciones, lo que se hace es, uno, se suspende la posibilidad de descargar la aplicación dentro de los sistemas que tenemos, por ejemplo, la App Store o el que fuere. Y después, por otro lado, lo que hacen es cortar también las actualizaciones. Entonces significa que vos vas a tener la aplicación, no vas a tener usuarios nuevos, pero los que tienen la aplicación no van a poder actualizar. Claro, pero va quedando en desuso. Eso hace que en algún momento es como ir de a poquito apagándola. Exacto, y es la única forma que más o menos a nivel técnico tienen como para asegurarse en cierta medida, por decir una forma, ese bloqueo. Bien. Eso termina pasando así. Eso solamente para entender cómo el día de mañana se haría tipo el bloqueo si llegara a suceder. Sí, puede pasar. Pero por otro lado, entendamos que Estados Unidos está bajo este régimen de, como yo le decía, de este proyecto Texas, que se hizo en su momento, que es servidor en Estados Unidos, algoritmo de Estados Unidos, y se entrena solamente con datos de Estados Unidos. O sea que se cerraron, por decirlo de alguna manera. Pregunta desde mi ignorancia. ¿Usuario de Estados Unidos le puede llegar el contenido desde acá?
¿Cruza eso? Sí, no tiene nada que ver con eso. Debería poder llegarle, o sea, no tiene nada que ver, va a depender del interés que tengan los americanos. Sí, en general siempre están entre ellos. Porque se supone que se entrena entre ellos. En general, viste que ellos tienen una cultura más cerrada en ese aspecto. Claro, o capaz que, bueno, al ser tantos, obviamente... Sí, por eso, hay algo que ya sucede ahí, sí, en ese exacto. universo. No, o sea, no tendría por qué, porque no tienen, por decirlo de alguna forma, bloqueado contenido internacional. Okay. Pero sí se supone, de vuelta digo, se supone, pues esto de acuerdo a las declaraciones hechas y de acuerdo a este proyecto Texas, ellos lo que dijeron fue decir, a partir de ahora lo vamos a entrenar a este algoritmo solo con intereses americanos, pero además les vamos a permitir como una especie de transparencia de que ustedes entiendan dentro de lo que se puede, porque obviamente hay un tema de confidencialidad, estos algoritmos están patentados, claro. O sea, tienen un secreto industrial de por medio, pero dentro de lo que yo te puedo mostrar, te voy a, en cierta medida, dar certeza de que lo estoy haciendo de una manera lícita, claro. Y no hay ningún tipo de ahora, ¿y el resto cosas cuestionables del mundo qué quedamos? Como así mirándola como quien mira un partido de tenis. Y bueno, nosotros, en realidad, el resto del mundo, lo que nos termina pasando a todos los países que estamos alrededor es, sí. Al menos en el caso de TikTok específico, como decíamos, vamos por el algoritmo global, no vamos a recibir el bloqueo de Estados Unidos. Lo que nos podría llegar a pasar, dependiendo de cómo se segregue, es que si el día de mañana nosotros viajamos a Estados Unidos, claro. Por ejemplo, no nos permita descargar actualizaciones o ver determinado contenido o situaciones similares, o sea, estando dentro de allá del territorio, peso de vuelta, si llegan a segregarlo por tema de desde dónde te conectás, o sea, del IP, por decirlo de una manera. Y después en realidad acá vamos a seguir dentro del marco genérico. Esto es una preocupación que no solamente la elevó Estados Unidos. Europa la está elevando también y muchos países, por ejemplo, en Reino Unido, lo que se hizo fue prohibir que las personas que trabajan con dispositivos y que tienen información del Estado descarguen TikTok. Ah, mira. O sea, imagínense, si yo el día de mañana, no sé, trabajo en una oficina pública en Reino Unido y en mi celular tengo el correo o tengo determinadas cosas. Claro, no se pueden cruzar esos datos. No puedo descargar TikTok en ese dispositivo. Okay, entonces ellos lo que dijeron fue, nosotros no queremos, como sabemos que en cierta medida las autoridades chinas podrían llegar a acceder a esos datos, no queremos que tengan ninguna vinculación con personas vinculadas a la administración pública. Claro, qué fuerte. Y eso fueron algunas. Y no solamente lo hicieron en Reino Unido. Bueno, en India efectivamente se llegó a una prohibición. Y después sucedió, por ejemplo, en el estado de Montana, en su momento se inició una, TikTok lo apeló y se generó una discusión. Y así sucesivamente en otros países. O sea, es algo que está latente. No nos tendría que sorprender que el día de mañana todas esas advertencias que se están dando a nivel global empiecen a pegarnos un poco más de cerca. A eso me refiero o a países vecinos o a nosotros. Y lo que sí van a ver muy latente es esas advertencias que se hacen más que nada al lado de Estados Unidos, o sea, más occidentales, que empiezan a decir, ojo con los proveedores de China o productos chinos o servicios vinculados a China. Porque si las autoridades chinas pueden pedir información, en cierta medida estamos dejando como una puerta de atrás abierta a que el día de mañana puedan acceder a eso. Claro. Y hay como esa especie de desconfianza, ¿no? Por lo distintos que son los regímenes de cada una de esos países, de esas jurisdicciones. Sí, sin duda. Se me viene a la mente, hablando de estas prohibiciones y cómo te aparecen a vos, simple usuario, para que la gente entienda esto de que a veces, nada que ver con esto, pero sí. A veces te pasa que no te deja compartir algo en tu territorio no está permitido tal cosa, ¿no? Bueno, ¿cómo nos empieza a pasar? Con las canciones, eso, por ejemplo. Con la música pasa muchísimo. Con la música pasa mucho y eso está ahí bueno. Es muy tangible. Y está bueno eso que traes, Juanpi, porque ¿qué pasa? A veces la gente lo piensa como, bueno, es una red social donde yo solo veo videos y veo videos de videos y ta. Pero hay gente que ponele, y ahí te pregunto a vos también, por ejemplo, ¿para qué lo usás? Pero hay gente que también hasta lo usa como editor de videos. Claro. O sea, como que quiero generar un contenido, la aplicación es muy intuitiva, es fácil, capaz que está más fácil de Instagram o que otras, y hago mi video ahí y después lo replico en las otras redes. En mi caso, por ejemplo, yo lo hago en otra aplicación y después lo subo, pero lo que te dicen los creadores de contenido que yo escucho es que cuando vos editas en la misma plataforma te facilita la viralización. Claro. Es decir, la plataforma te ayuda, como usaste nuestra herramienta, te voy a dar más visibilidad. Te premio por este lado. Sí. No me pasa, yo ya me queda más fácil otra, que es una app que la uso de manera gratis y bueno, a partir de ahí replico y es verdad que si vos editás con la misma plataforma, en general tiene mejor resultado cuando uno busca eso, buscas como algo, un contenido que se promocione. Claro, ellos, a ver, obviamente tienen una expertise en esta temática que es muy, muy grande y pasa que todos los detalles, botones o lo que sea, muy pocas veces es casualidad dónde están ubicados y el por qué. Claro, eso es increíble. O sea, siempre tiene una explicación, siempre hay alguna forma de fomentar el uso, el consumo, lo que fuere. Y, ¿por qué no? Bueno, justamente retener datos. Y eso es uno de los temas que siempre se le alegó a TikTok, de que es impresionante, pero es una de las aplicaciones que puede recolectar más datos
de las que están Eso hoy disponibles para descargar. me parece impactante.